Hola hermanos, un gusto poder saludarles una vez más y un gusto, como siempre, compartir el mensaje de la palabra de Dios con todos ustedes. Han sido días de mucho trabajo para algunos hermanos, pensando en que, primero Dios, muy próximamente estaremos reanudando las actividades en la iglesia, de manera que han sido días que nos ha implicado a llevar algunos cambios y algunas situaciones que ya verán, si Dios quiere, pronto cuando estemos de regreso en la iglesia. Los requerimientos del gobierno son muchos, son fuertes, pero gracias a Dios, agradecemos a Dios por el trabajo de los hermanos que están dedicados a esto y que nos están ayudando en esto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Esta mañana quiero enfocarme en, una vez más, en lo que viene, en el futuro, en una nueva normalidad, como se le ha llamado, pero que sin duda significa que va a haber cambios en nuestro día a día. Ya lo hemos mencionado muchas veces anteriormente. Habrá cambios en nuestro trabajo, en la escuela cuando se reanuden las clases presenciales. Hoy día serán todavía en línea. Habrá cambios en la iglesia incluso, ya los verán. Habrá, la vida ha cambiado. A raíz de esta situación que enfrentamos, la vida ha cambiado. La vida hoy día será diferente. En adelante será diferente. En adelante será algo que no estábamos acostumbrados a tratar, a vivir. Será diferente. Será algo que influirá en nuestro día a día, influirá en nuestras actividades, por supuesto, y las cosas tendrán un diferente enfoque. En esta hora quiero pensar en cómo vamos a enfrentar esa nueva normalidad, ese nuevo enfoque al que, al que, al que tendremos que acostumbrarnos. ¿Saben? Algo similar pasó al pueblo de Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida. Ellos estuvieron acostumbrados durante muchos años a ser esclavos en Egipto, y después llegó Moisés, los liberó y los encaminó Dios, por supuesto, a través de Moisés a la tierra prometida. Por eso en esta hora quisiera pensar en esa situación y quisiera titular el mensaje de este día: frente a la tierra prometida. Israel, el pueblo de Israel está ya a punto de entrar a la tierra que Dios les prometió, y va a ser todo diferente a como venían acostumbrados. Será una nueva normalidad, permítanme la comparación. Y hermanos, eso es algo que vamos a enfrentar exactamente nosotros a partir de estos días. Eso es algo que quisiera pensar y en lo que quisiera reflexionar en esta hora. A muchos nos preocupa el futuro, sí. No sabemos qué es lo que va a pasar, sí. La situación será nueva, sí. El hombre dice muchas cosas, también es cierto. Y exactamente eso le pasaba a Israel. Y eso es en lo que quiero pensar en este momento. Vamos a basarnos en el libro de Josué, capítulo 1, los primeros 9 versículos. Hoy quizá te preguntes cómo vas a vivir de ahora en adelante, y la incertidumbre en el trabajo, en la familia, en esta nueva enfermedad que aún no termina y que aún no sabemos cuándo va a terminar. Aún no hay una vacuna, aunque ya hay
noticias y aunque hemos escuchado todo lo que hay alrededor de estos medicamentos, pero aún no hay una certeza de qué es lo que va a pasar. Quisiera pensar en los 4 pasos que dio Josué junto con el pueblo de Israel para hacer frente a esta nueva situación. Ellos están frente a la tierra prometida. Ellos tienen un panorama nuevo delante de ellos. Así estamos nosotros, hermanos. Y lo que hizo Josué fue lo siguiente. Josué capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Primer punto, hermanos, en estos primeros 2 versículos en los que quiero pensar, en lo que quiero destacar en estos 2 versículos, hermanos, frente a esta nueva normalidad, frente a esta tierra prometida, frente a este nuevo panorama que se nos abre, hermanos, lo primero que tenemos que hacer, el primer punto es escuchar a Dios. Moisés había muerto. Después de 40 años de estar al frente del pueblo, después de 40 años de guiarles a través del desierto, después de que el pueblo estuvo acostumbrado durante todo ese tiempo a ver la figura de Moisés y a reclamarle y a dirigirse a él y a que intercediera por ellos y a que hiciera milagros a través de él y a que Dios les hablara incluso a través de él, en ese momento Moisés había muerto. Todo había cambiado. Todo era nuevo. Lo primero que hizo Josué fue escuchar a Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer, hermanos. Poner atención a lo que Dios nos dice. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de las personas. Dios nos habla a través de las circunstancias de la vida. Dios nos dice lo que tenemos que hacer a través de su espíritu, en su palabra y por otras circunstancias. Hermanos, lo que nos toca es escucharlo. ¿Se imaginan qué habría pasado si Moisés muere y unos capítulos más atrás, en los últimos de Deuteronomio, Moisés habla con Josué y le dice que tiene que escuchar a Dios, tiene que esforzarse, tiene que seguirlo? ¿Se imaginan qué hubiera pasado si cuando Moisés ya no está, Josué hubiera tomado otra actitud y hubiera dicho: no, ya Moisés se fue, ya no voy a poder, voy a estar solo, ya Moisés era el que hacía todo? ¿Se imaginan qué habría pasado? No habrían tomado la tierra prometida. Por eso, el primer punto, hermanos, es escuchar lo que Dios dice. Las circunstancias no eran fáciles. Moisés ya no estaba, la empresa se veía grande, las circunstancias no eran las mejores. ¿Saben qué hacemos cuando pasa eso? A veces lo primero que hacemos es precisamente darle la espalda a Dios, cuando las circunstancias no son fáciles, cuando aparentemente todo está en nuestra contra, pues tomamos la decisión incorrecta y entonces nos alejamos de Dios. Eso no hizo Josué. Josué lo que hizo fue escuchar lo que Dios decía. Y eso implicaba estar cerca de Dios. Usted no va a poder escucharle a Dios si se aleja. Usted no va a poder escucharle a Dios por pura física. No va a poder saber lo que Dios quiere si Él le habla al oído y usted no está. Hermano, el primer punto de ánimo en esta nueva empresa, en este nuevo cometido que Dios nos tiene a partir de ahora, a partir de esta enfermedad, es escucharle a Él, como lo hizo Josué. ¿Y sabe qué?
le tengo además una advertencia. Hágalo por la buena. Cuando Dios nos hable, que sea por la buena. Porque también encontramos en la Biblia a personas que no le querían oír y Dios tuvo que hablarle de otra manera. A Pablo tuvo que tirarlo de su caballo. A Jonás tuvo que llevarlo al vientre de un pez. A David tuvo que quitarle un hijo. Hermano, escucha a Dios. Escucha a Dios por la buena para enfrentar esta nueva situación. Quizás usted piense que está fuera de control de Dios. No, hermano. Vamos a ver lo siguiente. Escuchamos a Dios, pero ¿cómo habla Él? Capítulo 1, versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Hay que escuchar a Dios. Primer punto. Segundo punto, hermano. Hay que escucharle, pero la manera que él habla es conocer el cuadro completo. ¿Sabe? El pueblo de Israel estaba atrás del río Jordán. La tierra prometida estaba allá, pero no había puentes. El río estaba anegado. Había gigantes allá adelante. Había ciudades fortificadas allá adelante. Las circunstancias no eran fáciles. Y si lo veían desde el punto de vista humano, se veía casi imposible. Sin embargo, lo que Dios dice es bien importante y ese es el segundo punto, como ya mencioné. Conocer el cuadro completo. Dios dice, versículo 3, yo os he entregado toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Si nos limitamos al punto de vista humano, hermanos, va a ser difícil, va a ser casi imposible. Pero Dios tiene otro punto de vista. Y eso es lo que tenemos que aprender. Quizá Israel pudo haber preguntado, Dios, ¿está seguro? Dios, acabamos de llegar. Dios, el fango del río hace que estamos pisando en un lugar inseguro. No hay ni siquiera lanchas, no hay ni un puente. Yo ya te entregué la tierra. Yo ya vi qué es lo que va a pasar. Tienes que verlo igual. Créeme, dice Dios. Crea lo que yo te digo. No sabemos qué va a venir más adelante en esta nueva situación. Pero Dios sí. Y su punto de vista es el importante. Una vez más, hermano, te recuerdo, hay que estar cerca de Dios para ver la situación como Él la ve. Si tú estás lejos, la vas a ver diferente. Si tú estás desde el punto de vista humano, va a ser muy, muy complicado. Tercer punto, hermanos. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé.
esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Bueno, el tercer punto es sujetarse a las promesas de Dios. Lo que Dios le estaba diciendo a Josué es, nadie te podrá hacer frente. Así como yo estuve con Moisés, así estaré contigo. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Esta misma promesa Dios se le hizo a Salomón en Primero de Crónicas. A nosotros mismos nos las hacen Hebreos, capítulo 13, versículos 5 y 6. Los líderes cambian, los tiempos cambian. Dios no cambia. Y está diciéndole, recuerda las promesas. Es interesante los verbos, el tiempo en que usa los verbos en estos capítulos el Espíritu Santo. Dice, tú repartirás este pueblo, de la cual juré a sus padres, a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Como decía, versículo 2 también, la tierra que yo les di, versículo 3, la tierra que os he entregado. Versículo 6, tú repartirás este pueblo. Es decir, Dios ya les había dado la tierra. Él ya se las había entregado. Lo único que tenía que hacer el pueblo de Israel era marchar con fe, recordando esas promesas, apelando esas promesas. Efesios 1:3. Pablo dice, Dios nos ha dado toda bendición espiritual para hacer frente a cualquier cosa. También en Romanos dice, somos más que vencedores, hermanos. Las promesas de Dios están ahí. Y el tercer punto, lo remarco, es sujetarnos a esas promesas. Ahí están. A veces nosotros somos los que le quitamos el efecto a esas promesas, quienes nos alejamos de esas promesas, quienes olvidamos esas promesas. Hermano, lo que Josué tenía que hacer era esforzarse, ser valiente y sujetarse a las promesas que Dios le había hecho. Hermano, las promesas de Dios son reales. Las promesas de Dios se cumplen. Tenemos que siempre recordarlas. Y ahora que estamos frente a una tierra nueva, frente a una tierra prometida, es cuando más debemos pensar en todas esas promesas que Él nos ha hecho. Así lo hizo Josué. Cuarto punto, hermanos. Versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuarto punto, hermanos. Cuarto y último punto. Sigue las reglas de Dios. ¿Quieres escuchar a Dios? Como el primer punto. ¿Quieres conocer el cuadro completo en el segundo punto? ¿Quieres sujetarte a las promesas de Dios? Nada de eso lo podrás hacer si no sigues sus reglas, si no haces las cosas a la manera de Dios. Es lo que le está diciendo a Josué en estos dos versículos.
Cuídate de hacer conforme a la ley. Es decir, las cosas que yo te pido son las que tienes que hacer. Si lo intentas hacer a tu manera, no se va a poder. Si te crees un poco más listo que Dios y tratas de llevar las cosas de diferente manera a como Él te las está pidiendo, hermano, déjame decirte que eso no va a dar resultado. La única manera de conseguir lo que Dios te ha dado ya, lo que Dios te ha prometido ya, es viviendo de acuerdo a la ley de Dios. Date cuenta y nota que lo que Dios está pidiendo es esforzarse y ser valiente. Versículo 6, versículo 7. Y eso, hermano, lo puedes lograr viviendo de acuerdo a su palabra. No te apartes ni a izquierda ni a derecha. Que nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. Medita en él de día y de noche. ¿Saben? Moisés había empezado a escribir estos 5 libros hacía algún tiempo. Eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 17, Éxodo capítulo 24, Números 33, versículo 2, Deuteronomio 31, del 9 al 13. Y eso es lo que le está diciendo Dios ahora a Josué. Ahí está lo que escribió mi siervo Moisés. Ahí está lo que yo pedí que registrara. Y sobre eso tienes que vivir. Que nunca se aparte de tu boca ese libro que Moisés escribió y que yo le dicté, dice Dios. Hermanos, es lo mismo que nos pide hoy día Dios a nosotros. ¿Quieres conquistar la tierra? ¿Quieres hacer frente a esta nueva situación y hacerlo bien? Vive de acuerdo a lo que Dios dice. Haz lo que Dios te pide en su palabra. Si Josué lo pudo hacer solamente con 5 libros, hermanos, nosotros que ahora tenemos la Biblia completa, ¿cuánto más podemos hacerlo? Bienaventurado el varón que medita, le quité algunas palabras, que en la ley de Dios medita de día y de noche, dice el salmista en el capítulo 1. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti también, dice el salmista. Hermano, la receta está ahí. No puedes pedir éxito, tener éxito, si no lo haces conforme a las reglas de Dios. ¿Quieres conquistar la tierra? Le dice Dios a Josué. ¿Quieres hacer frente a los gigantes que están allí? ¿Quieres atravesar el río? ¿Quieres tirar esas murallas? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La parte final es porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y cuando Dios dice todo, es todo. Hermanos, cuando queremos que un aparato funcione bien, si una cámara se descompuso, si una televisión se descompuso, si una computadora o algún otro aparato se descompuso, ¿qué hacemos? Lo llevamos con el especialista, lo llevamos con quien lo diseñó o con quien estudió o con quien conoce las instrucciones y él lo compone. A veces lo intentamos nosotros y las cosas no salen tan bien. Hermano, si quieres enfrentar lo que viene, ve con el que lo conoce, con el que sabe qué va a pasar. Acércate a Dios, escúchalo, conoce el cuadro completo, recuerda sus promesas, sujétate a sus promesas y sigue
sus reglas. Quiero terminar con el versículo 9, que dice, mira que te mando una vez más, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí viene un nuevo reto, hermanos. Como sociedad, como familia, como iglesia, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿De qué manera vamos a dar la cara ante este nuevo reto? ¿Como humanamente lo podemos entender o recordando la manera como lo hizo Josué, escuchando a Dios, conociendo el cuadro completo, sujetándose a sus promesas y sobre todo, hermano, siguiendo las reglas de Dios? Te animo a que lo hagas así. Te animo que pienses hacerlo y lo hagas de esta manera. Porque entonces, Dios lo dice, no lo digo yo, tu camino será prosperado y todo te va a salir bien. Ánimo, hermanos, y esperamos vernos muy pronto. Dios les bendiga.